Entonces damos inicio a nuestra última sesión llamada el panel de preguntas y respuestas de coyuntura regional. En esta sesión, cada presentación tendrá una duración de 15 minutos y al finalizar todas tendremos un espacio de 15 minutos también para la discusión y las preguntas. Entonces le cedo en este momento la palabra a Lía Paola Sierra y Pavel Vidal de la Universidad Javeriana de Cali, a Mauricio López de la Universidad de Antioquia, a Andrés Vargas de la Universidad del Norte, a Aarón Espinosa de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Leonardo Bonilla del Banco de la República. Esta sesión será moderada por Santiago Tobón de la Universidad EAFIT. Muchas gracias, Adriana. Yo creo que podemos empezar con la presentación de Pavel, a quien veo conectado como... Pavel, ¿nos confirmas si también va a presentar Lía o si presentas tú? Te cedo la palabra. Sí, no, presento solamente yo en nombre de los dos. Perfecto. 15 minutos entonces, ya estamos viendo tu presentación, pero la estamos viendo solo en la mitad de la pantalla. Sí, la maximizo. Listo, ahora sí, ¿no? Ahora sí, adelante. Listo, bueno, este es un proyecto que tenemos desde la Universidad Javeriana en Cali, junto con el Banco de la República, hace 5 años, en los cuales venimos dándole seguimiento a la dinámica de la actividad económica. Es una estimación propia que estamos haciendo de crecimiento económico regional, dado que a nivel departamental los datos de PIB pues tienen una frecuencia anual, ¿no? Y justamente en esta coyuntura pues estamos necesitados, ¿no?, de tener información un poquito más en tiempo real. Entonces, con este proyecto, en esta coyuntura, hemos tratado de darle respuesta a 2 preguntas básicas, ¿no? Inicialmente, cuando empezaron las medidas de confinamiento, pues la respuesta era el tamaño de este choque económico y, dado ese tamaño, cuál era la proyección que presentábamos para este año. Entonces, el tamaño del choque económico fue una primera interrogante que tratamos de responder con esta aproximación. La segunda respuesta, pues, es la velocidad de recuperación. Entonces, una vez que empezaron las medidas de desconfinamiento, intentamos darle respuesta a esta segunda pregunta, y basado en estas 2 respuestas, pues, nos mantenemos haciendo una proyección para todo el año. Básicamente, la metodología es un modelo factorial dinámico que intenta encontrar un factor común entre las variables. Entonces, tenemos un grupo de variables claves que se relacionan con la actividad económica directa e indirectamente, algunas variables que usualmente, si nosotros no hacemos contabilidad nacional, nos aproximamos indirectamente al ritmo de la actividad económica, y el modelo factorial dinámico, mediante el filtro de Kalman, nos permite capturar, ¿no?, hacer una estimación de qué tienen en común esas variables. Y basado en esa información, de ese comovimiento, estimamos una tasa de crecimiento. Desde que comenzamos este proyecto y en las verificaciones que hicimos, pues efectivamente nos ha permitido anticipar esta estimación ya oficial, ¿no?, del DANE sobre el crecimiento del PIB departamental. Obviamente estas estimaciones no son exactas, pero sí estamos contentos con que hemos logrado capturar sobre todo los puntos de inflexión. Y aquí lo tenemos hasta 2018. Esperamos que también nuestra estimación de 2019 y 2020 coincida al menos en tendencia con los datos del DANE. Entonces, esto es en cuanto a la metodología. Estas son las 11 variables que incluimos en el imagen: caña molida, despachos de cemento, que nos aproxima el sector de la construcción; el volumen de corrugados o empaques, que nos aproxima la industria, nos aproxima consumo, importaciones, exportaciones; el índice de producción industrial regional; tenemos las ventas minoristas, el índice de confianza del consumidor, la venta de vehículos, los peajes de carga, que también es una variable interesante, ¿no?, que nos da información sobre la actividad económica general. Y esto es importante, que nosotros tenemos algunas variables que son justamente que miden la actividad en algunos sectores, pero hay otras variables como el peaje de carga, como el volumen de corrugados, como el mismo consumo de energía, que es la última variable que tenemos,
que nos da información sobre la actividad económica general. Y eso es clave, junto con el método, para poder hacer un uso eficiente de esta información. Entonces, aún con poquitas variables, bajo este método y considerando variables que tienen información indirecta importante sobre la actividad económica en general, es que nos hemos logrado aproximar a las dinámicas de la tasa de crecimiento en el Valle del Cauca. Esta es la estimación que tenemos para el segundo trimestre de este año. Ya esta es nuestra estimación, la respuesta a esta primera pregunta, ¿no? El tamaño del choque económico, estamos estimando una caída del 12.9%, ajustado a estacionalidad y efecto calendario. Esta es una caída obviamente muy significativa, pero que nos está resultando que está 2.6%, que es 2.6% menos que la caída que está estimando el DANE para el total nacional. Y eso se corresponde con las señales que ya habíamos anticipado y con los análisis que se hacen sobre la estructura económica del Valle del Cauca que ya les comento. Esta caída pues se corresponde con una velocidad de recuperación. Bueno, tuvimos caídas en marzo de 8.6%. Ya estos son en tasas mensuales, ¿no? Para ir viendo el ritmo de recuperación. Bueno, primero la caída 8.6, 16.4 en abril. Y después vemos, estos son los dos primeros datos que tenemos sobre la velocidad de recuperación. Bueno, ahí lo taché en mayo. 11%, una velocidad de recuperación, una sensibilidad importante de los sectores a las primeras medidas de confinamiento. Y en junio hay una nueva recuperación, pero un poquito por debajo o bastante por debajo del ritmo que tenía en mayo. Entonces se mantiene un proceso de recuperación, pero vemos que en junio se pierde un poco de dinamismo. ¿Cómo explicamos que el Valle esté cayendo menos que el nacional? Pues básicamente una explicación importante tiene que ver con la industria, ¿no? La industria a nivel nacional pues tiene una caída de más del 20%, mientras que en el Valle la caída es del 11%. Y ahí estamos viendo, bueno, el Valle no es un departamento que cuando uno analiza los reportes de distintos analistas, pues siempre en las economías que dependen del turismo o que dependen del petróleo o commodities, pues hay una sensibilidad mayor a toda esta recesión internacional, ¿no? El Valle justamente es una economía que no tiene estas vulnerabilidades, es una economía bastante diversificada y estamos viendo, por ejemplo, industrias como la industria de alimentos, como las sustancias y productos químicos, farmacéuticos, que tienen un peso que supera la mitad del total de la industria del Valle, que han presentado caídas, pero no caídas muy significativas. De hecho, alimentos y bebidas presenta un crecimiento positivo en junio. Entonces, ahí influye a favor del Valle esta estructura productiva un poquito más diversificada, no dependiente de petróleo, y con peso en industrias que a nivel internacional han mostrado un poquito más de resistencia incluso a estos choques, y incluso son industrias que se espera que lideren en alguna medida la recuperación y la generación de empleo en el futuro cercano. Esta es otra señal que tenemos, pues vimos que la industria cayó mucho menos que la construcción. Es una señal que incluso coincide con los análisis a nivel nacional. Tenemos también otra señal de recuperación desde el consumo de las familias. Tenemos estas tres variables que nos aproximan: el consumo de las familias, el índice de confianza del consumidor, las ventas minoristas y la venta de vehículos. Y ahí vemos la caída y cómo se toca a fondo y viene un proceso de recuperación. Aquí lo preocupante es que en esa recuperación de esas tres variables que nos determinan qué está sucediendo con el consumo de la familia, el índice de confianza del consumidor tiene una recuperación muy leve, y el índice de confianza del consumidor pues tiene, por la manera en que se construye, pues información contemporánea sobre la actividad económica, pero como también tiene algo de expectativas, pues nos adelanta, ¿no?, lo que puede suceder en el futuro cercano. Y en ese caso es una señal que preocupa y que nos anticipa un proceso de recuperación de la demanda de consumo que probablemente sea bastante lento, y eso le va a estar
marcándole un ritmo también lento a la velocidad de toda de recuperación de toda la actividad económica. Entonces, el indicador mensual de actividad económica nos da justamente estas señales mensuales, pero tomamos una de las variables del IMAE, que es el consumo de energía, y con esa variable encontramos información diaria y estamos complementando la información del indicador. Tenemos un tablero interactivo que está en el sitio web de la universidad, donde presentamos estos datos ya con una frecuencia diaria, y ahí también le hemos venido tomando el pulso primero al tamaño de este choque económico y después a esta velocidad de recuperación. Y ya desde antes de tener la estimación del IMAE, adelantábamos un proceso de recuperación gradual pero sostenido, un poquito más pronunciado en mayo, un poquito más lento en junio, y ahora estamos viendo un proceso de cierta aceleración de la recuperación en el mes de julio. Pavel, te quedan 5 minutos. Sí, voy bien. Esta información de la demanda de energía también la distribuimos en el mapa del valle por municipios para entender cuáles son las dinámicas más locales de esta recuperación. Y finalmente, con toda esta información, pues nosotros hemos venido también elaborando proyecciones. Sabemos la incertidumbre que hay, sabemos que las relaciones históricas promedios, pues hoy en día pues tenemos problemas para hacer extrapolación basada en esa información promedio histórica, pero así todo, pues tratamos de hacer algunas innovaciones. Le incluimos en un modelo VBAC, incluimos los canales fundamentales de transmisión de esta crisis, incluimos una variable que es fundamental, que es la velocidad el relajamiento de las medidas de confinamiento, es una variable artificial que construimos. Definimos marcar el ritmo de propagación del shock de oferta y demanda, utilizando la demanda de energía y el índice de confianza del consumidor, que nos aproxima el lado de la demanda, y utilizamos variables en entorno macro e internacional, ¿no? La tasa de cambio, la tasa de política monetaria, el precio del petróleo, el crecimiento de los socios comerciales del valle y un indicador de riesgo país, utilizando los mismos escenarios que utiliza el Banco de la República para estas variables del entorno macro e internacional. Esta fue la proyección que hicimos en mayo, y de hecho todavía la mantenemos, porque justamente en mayo estábamos previendo una caída. En mayo nada más que teníamos datos hasta marzo, y ahí hicimos una proyección de una caída del 14%. Estamos previendo una caída un poquito menor, del 13%, pero está dentro de lo esperado. Estamos previendo que se mantenga un proceso de recuperación con tasas trimestrales positivas que irán compensando la caída anual, pero desde mayo nosotros preveíamos una caída que estaría alrededor del menos 7.5% para el PIB departamental en todo el año. En mayo, cuando uno comparaba estas proyecciones que nosotros hacíamos y cuando las presentábamos, pues parecíamos los más pesimistas de los pesimistas, y ahí ustedes ven que estábamos fuera incluso de la cola más pesimista entre las proyecciones que se hacían para Colombia. En ese momento Bloomberg era el más pesimista, que tenía una proyección central de menos 5.7%, y nosotros estábamos en menos 7.5%. No he actualizado esta tabla, pero en las informaciones y las actualizaciones que ya han ido saliendo, pues ya nuestra proyección ya no está, sigue siendo una proyección pesimista, pero ya está dentro del rango más probable, lo cual también nos da satisfacción, ¿no? Que con estas señales tempranas que evaluamos desde el IMAE, desde la demanda de energía, lo que venía sucediendo con el índice de confianza del consumidor y esta variable cualitativa que construimos para darle una medición, ¿no?, a esta velocidad de desconfinamiento, pues nos resultó favorable para anticipar
el tamaño del choque económico y una velocidad de recuperación que terminaría en una caída del menos 7.5%. Todo esto todavía con mucha incertidumbre. Entonces, esta era toda mi presentación, así que creo que cumplí el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. De hecho, te sobró un minuto, que lo agradecemos mucho por la capacidad de síntesis de toda esta información. Voy a darle la palabra ahora entonces a Mauricio López de la Universidad de Antioquia, quien nos va a presentar su trabajo sobre impactos sociales y económicos generados por el COVID-19 en Antioquia. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos, muy agradecido con Banco de la República, EAFID y la red de profesores de economía del país. Voy a proceder entonces a compartir, me dicen por favor si se ve en este momento. Ahí está como cargando, ahí la vemos ya. Perfecto. Bueno, lo que les voy a presentar es un trabajo que he realizado conjuntamente con los profesores Edwin Torres, John Eduardo Torres, Cristian Sánchez y Wilman Gómez, de todos adscritos al Departamento de Economía de la Universidad de Antioquia, y en el cual, hay que decir, responde a una iniciativa de la universidad que se denominó en su momento La Universidad Responde al COVID-19, iniciativa a través de la cual se vinculan un grupo importante de grupos de investigación vinculados a través de la Vicerrectoría de Investigación, y cada uno desde su quehacer intenta a las problemáticas que estábamos viviendo pues en el país en su momento y que continúan o persisten ahora. También agradecer a la Alianza EFI. Este es un trabajo también pues que se enmarca en el trabajo que se está desarrollando de Colombia Científica, concretamente pues lo que estamos haciendo en cuanto al análisis de la informalidad laboral. Muy bien, desde el grupo de investigación hemos desarrollado diferentes trabajos. Hoy les voy a presentar algunos de ellos. Tiene que ver el primero con unas simulaciones que hicimos a través de lo cual pretendíamos analizar y evaluar cuáles eran las pérdidas de empleo en el departamento de Antioquia. Posteriormente voy a presentar un trabajo que desarrollamos en dos ámbitos. Queríamos analizar los impactos económicos y sociales originados por el COVID-19, tanto del lado de la oferta como de la demanda. Y finalmente elaboramos unas guías de reactivación municipal para todos los municipios del departamento de Antioquia, exceptuando los del Valle de Aburrá, 115 municipios, y le fueron entregados directamente a los alcaldes, en el cual identificamos una serie de elementos a modo de diagnóstico y unas recomendaciones que les permitían pues hacer frente a la actual crisis económica que estaban viviendo. Les voy a presentar entonces un poco el tema de las simulaciones de pérdidas de empleo y los costos económicos y sociales, tanto del lado de la oferta como la demanda. El objetivo del trabajo primero, el de las simulaciones, era justamente evaluar cómo iba a ser la pérdida de empleos en el departamento, en la medida en que sabíamos ya pues que la afectación iba a ser grande. Estoy hablando de los primeros meses de cerramiento de la economía, a marzo y abril, de modo tal que hicimos una estrategia a través de la cual identificamos aquellos sectores que sabíamos nosotros iban a ser altamente afectados, medianamente afectados y con una baja afectación. Desarrollamos una metodología que nos permitía pues identificar todas esas ramas de actividad para posteriormente hacer con unas simulaciones tipo Monte Carlo. Hicimos 1000 iteraciones para cada uno y eso nos permitió identificar cómo iba a ser el impacto en cada rama de actividad económica, en cada sector. Los aleatorizamos, no sabíamos dónde se iban a concentrar las pérdidas de empleo, ante lo cual pudimos entonces evaluar cuáles iban a ser los sectores que iban a tener una afectación más alta. Hay que decir pues que esta simulación la hacemos en el mes de abril con unas estimaciones que teníamos de crecimiento económico en ese momento que no superaban una caída del 4 o 5%. El ejercicio hoy lo estamos actualizando. No obstante, lo que encontramos con ese ejercicio fue una reducción, una pérdida, una caída en el empleo y una pérdida de empleos aproximada que nos llevan a aproximadamente una tasa de desempleo del 16% para el final de este año. Lo que estamos observando es que básicamente esos resultados no se alejan mucho de lo que
hoy está entregándonos el DANE las estadísticas con las que contamos. Bien. De otro lado, y al tiempo estábamos desarrollando un trabajo en el cual capturamos información de los hogares. Hicimos una encuesta a 1.530 encuestas. Hay que decirlo a modo también un poco de lo que presentaban hoy desde la Universidad del Rosario, que este es más un sondeo, no responde a una encuesta desarrollada con un muestreo aleatorio estratificado, es más un sondeo en redes sociales, los hogares de los estudiantes y bases de datos vinculadas a la Universidad de Antioquia. No obstante, los resultados leen bien lo que ocurre en el departamento. Básicamente lo que tenemos es que las respuestas se concentraron en los estratos 2 y 3, en mayor medida en el Valle de Aburrá y en el oriente antioqueño, y por sexo también leen bien un poco la realidad del departamento de Antioquia. Situación que entonces que nos dejó pues relativamente una vez que, sin ser, repito, un muestreo aleatorio, estratificado, pareciera ser que lee bien la realidad del departamento. En ese sentido, entonces, capturamos información de los hogares en varios frentes. Preguntábamos por los ingresos del hogar, las personas que estaban laborando, quienes habían perdido el empleo. Para quienes estaban laborando, preguntábamos si lo estaban haciendo desde el hogar o si tenían que desplazarse. Indagamos también por temas de consumo, ahorro, bienestar, calidad de vida. Lo que les traigo son algunos resultados que dan cuenta pues de la información que se capturó. En el tema de ingresos tenemos que hubo una pérdida significativa, una caída de los ingresos. Cerca del 75% de los hogares encuestados respondieron que en efecto había una reducción del ingreso del hogar, así fuese leve o muy alta, pero digamos que hubo una afectación muy alta en todos esos hogares, cerca del 75%. Manifestaron pues tener una reducción. Preguntamos entonces también cómo financiaban los hogares esas disminuciones, y básicamente lo que nos encontramos es que estaban acudiendo en ese momento a los ahorros y a, digamos, una suerte de capital social. Lo que vimos era que para ese momento pocos de los hogares estaban accediendo a los beneficios que ofrece el gobierno nacional y en su momento, bueno, y todavía el gobierno municipal y departamental. Básicamente accedían era a los ahorros que tenían y ayudas de familiares, amigos, vecinos. Otro porcentaje importante acudía a deuda para poder solventar los gastos que se estaban viendo pues en los hogares. Esa reducción, veíamos nosotros, era aún más drástica en los estratos 1 y 2. ¿Sí? Básicamente en los niveles de ingreso más bajos, digamos que la cuarentena y la crisis económica desatada a partir del COVID-19 ha afectado en mayor medida, en mayor proporción, los estratos socioeconómicos más bajos. Y eso pues es consecuente, lo veíamos hace un momento, con los resultados que se presentan para Bogotá. Claro, los contagios son más altos justamente en los ingresos o en los estratos socioeconómicos más bajos, una vez que son estos trabajadores, las personas que allí habitan, quienes se ven en la obligación de salir a trabajar y a buscar el sustento, dado que son ellos los más afectados pues por la pandemia. También preguntábamos por los independientes, es un sector que siempre nos ha interesado mucho, al interior de ellos pues obviamente los informales, y veíamos que justamente también para los independientes había una reducción en el ingreso cercana al 75%. 75% de los independientes manifestaron haber sufrido una reducción en el ingreso. Preguntamos también por algunos gastos en el hogar, queríamos saber cómo era el tema del consumo, y nos encontramos con que el consumo a nivel general había aumentado en algunos elementos, pero cuando preguntamos en los estratos más bajos, en los Estados Unidos, lo que vemos básicamente hay un mayor gasto en consumo en alimentos, salud y aseo. Un porcentaje muy importante manifestó que o permanecía igual o se había incrementado, y eso pues entonces nos lleva a una conclusión que hoy es evidente, pero que en su momento algunos organismos internacionales habían comenzado a señalar, y era que la pobreza podía crecer
sustancialmente en países como el nuestro y básicamente pues en la región, en América Latina. Lo vemos pues para el departamento de Antioquia, los ingresos, los hogares de ingresos más bajos, los estratos socioeconómicos más bajos ven reducido el ingreso, pero a su vez ven incrementado el consumo en ciertos bienes. Una vez conocida esta información, decidimos también averiguar qué estaba ocurriendo del lado de la demanda. Entonces, en asocio con FENALCO y con la Cámara de Comercio de la Urrasur, elaboramos sendos informes correspondientes a encuestas que aplicamos, en su caso, para 154 unidades económicas del lado de FENALCO y 413 unidades económicas del lado de la Cámara de Comercio de la Urrasur, a través de las cuales pretendíamos nosotros indagar sobre el impacto, los efectos que estaba generando la pandemia, el cierre de la economía en estas unidades económicas. Aquí hay una distribución de ellas, básicamente por comercio al por mayor y al por menor teníamos el 26%, industria manufacturera el 25%. Digamos que para la realidad antioqueña leían bien lo que ocurría. Aquí también lo podemos ver por tamaño de las unidades económicas, en las micro el 74%. ¿Sí? 5 minutos. Perfecto, gracias. Veamos que leía bien la realidad del departamento, el portafolio de empresas, y comenzamos entonces a indagar por algunos elementos básicos que nos permitieran conocer cómo era el impacto de lo que estaba ocurriendo. En términos concretos, preguntamos si el negocio se encontraba abierto, parcialmente abierto o cerrado, y lo que nos encontramos es que cerca del 33% de las unidades económicas habían cerrado. Preguntamos también si había tenido que cambiar de actividad y nos encontramos con que un 10%, cerca del 11% lo había hecho. Este es un resultado muy interesante sobre el cual hoy estamos también indagando un poco. No lo alcanzamos a presentar el día de hoy, pues porque todavía no tenemos resultados robustos, pero estamos viendo análisis de supervivencia para ver si este elemento tiene alguna incidencia en esas, digamos, en la supervivencia de algunas empresas. Elementos como el tamaño que vamos a ver aquí, básicamente nos encontramos con que las empresas más grandes continuaron abiertas y los efectos más importantes se presentan justamente en las unidades más pequeñas, ¿cierto? Las empresas más pequeñas son las que han visto en mayor medida el impacto de la pandemia. No hay unidades económicas grandes, empresas grandes que se hayan visto en la necesidad de cerrar. Del lado de las más pequeñas, nuevamente, cuando vamos porque no habían podido abrir, nos encontramos con que muchas básicamente o se quebraron o consideraban que la falta de demanda era el principal elemento. Otras estaban esperando a que se les autorizaran los protocolos de bioseguridad o que el gobierno estableciese ese sector económico como uno priorizado para que pudieran desarrollar sus actividades. Preguntamos si había tenido que cambiar de actividad. Está referido pues por tamaño. Básicamente las más grandes no lo hicieron. Los cambios de actividad se presentan en las unidades económicas más pequeñas. Son las micro y pequeñas las que se han tenido que reinventar, o es allí donde se presenta esta situación. Cuando preguntamos si están en capacidad de continuar con sus negocios de la misma forma en que lo estaban haciendo, nuevamente las empresas más grandes no tienen ningún inconveniente. Los problemas se encuentran justamente en las unidades económicas más pequeñas. Por la estrategia Medellín Me Cuida, preguntamos si estaban inscritos, al igual que sus empleados. Lo que vemos es que las inscribían, pero no podían operar, básicamente, o porque ese sector no estaba priorizado, porque habían muchas restricciones o simplemente porque había desconocimiento de parte de las empresas. Si habían realizado despidos, nos encontramos con que los mayores despidos se encuentran en las actividades comerciales ubicadas en el Valle de Aburrá, pues, y al interior del departamento, pero es el comercio donde se encuentran las mayores afectaciones. Y a nivel también de laboral, encontramos con que la estrategia de muchas empresas se ha centrado básicamente en vacaciones remuneradas o vacaciones no remuneradas. Digamos que parte importante digamos, del no despido se concentra en suspensiones temporales de los contratos o en vacaciones. Así es como algunas empresas han podido sortear la crisis para no despedir su personal.
Bueno, creo que cumplí ahí muy rápido. A modo de comentarios finales, esto es más pues como un panorama general de un poco de lo que encontramos. Los estragos económicos son más visibles en los hogares pobres. La pérdida de empleo se concentra justamente en los estratos socioeconómicos más bajos y también en los ocupados informales y en mujeres. Da gusto ver que el gobierno hoy cuenta con programas que intentan atender a esta población, dado pues que se ha identificado que es justamente la más vulnerable. El gasto de los hogares ha crecido en mayor proporción en los estratos más bajos y los ahorros pues se agotaron. Se hizo visible una manifestación que podríamos denominar de capital social, a través de la cual los hogares acuden a familiares, amigos y vecinos para tratar de solventar los problemas pues que ha acarreado la crisis económica y la pandemia. A nivel empresarial vemos también que existe esa misma brecha entre casi que entre ricos y pobres, entre comillas. A nivel empresarial, las empresas más grandes no han tenido las mismas dificultades, no estoy diciendo que no han tenido problemas, que las unidades económicas más pequeñas. Y finalmente, un número no despreciable de empresas ha modificado su actividad, o bien sea la forma de comercialización de sus productos, se ha reinventado la palabra que hoy tenemos de moda, y con lo cual ha logrado pues solventar los problemas de la pandemia. Era lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco mucho la atención y quedo pues como a disposición de las preguntas. Le pido a Paula el favor de que ya tome el mando de la presentación. Muchísimas gracias, Mauricio. Todos les recuerdo, está el chat abierto, ya hemos recibido varias preguntas, pero para que sigan por allí poniéndolas. Muchas gracias, Mauricio, también por el cumplimiento en el tiempo. Vamos muy bien. Le voy a dar la palabra ahora a Andrés Vargas de la Universidad del Norte, que nos va a presentar su trabajo. ¿Cuánto podría aumentar la pobreza en Colombia y Barranquilla? Retrocederemos en la reducción de la desigualdad por cuenta del COVID-19. Entonces, Andrés, adelante. Te aviso cuando falten 5 minutos. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Un momento, por favor. Listo, ¿están viendo la presentación? Sí, ya la vemos. Adelante. Listo, bueno, perfecto. Entonces, iniciamos a contar el tiempo. Muchas gracias a todos por esta invitación. Complacido de estar el día de hoy, no solamente escuchando los trabajos que colegas han realizado, sino compartiendo lo que nosotros hemos venido haciendo desde el Departamento de Economía de la Universidad del Norte. Listo, entonces, bueno, ¿de qué trata esto que les voy a presentar el día de hoy? Como ya lo han dicho hasta la saciedad y como lo hemos experimentado, pues la pandemia ha inducido una recesión sin precedentes en el país, un crecimiento acumulado de menos 7,4% en lo corrido del año y un poco más de 15% de caída del PIB en el segundo trimestre. Es claro que la pobreza aumentará, eso no es un secreto. Lo que nosotros intentamos hacer en este trabajo es una conjetura, no es tanto un pronóstico ni mucho menos, sino es una conjetura de números que podrían ser razonables en términos de aumento de la pobreza y sobre todo si esto sería igual en todas las regiones. En consecuencia, entonces, el propósito de este estudio que les estamos presentando el día de hoy, por un lado, es simular el efecto de la pandemia sobre la incidencia de pobreza monetaria. Esto es importante porque vamos a estar hablando de incidencia de pobreza monetaria, es decir, el número, la proporción de personas por debajo de la línea de pobreza de acuerdo a la definición oficial de pobreza. No vamos a estar hablando de otras nociones de pobreza como la multidimensional y demás. Y vamos a trabajar a partir de dos canales. El primero es la disminución de ingresos por remuneración al trabajo. Claramente esto está asociado al deterioro del mercado laboral, que ya se ha hablado bastante sobre eso en el día de hoy. Y segundo, el rol que juegan las transferencias monetarias a las personas que están en condiciones de pobreza o de condición de vulnerabilidad.
¿Listo? Para empezar, quisiera como hacer un recuento muy breve de la última vez que tuvimos una crisis económica y que hasta ese momento había sido la más grave. Pues algo de lo que se observó en ese momento fue un aumento muy alto de la tasa de desempleo, estando por encima del 20% a nivel nacional. Sin embargo, el propósito de esta diapositiva que les estoy mostrando acá es un poco señalar que ese comportamiento es heterogéneo entre las ciudades, y algo que es muy importante para la región que más nos interesa a nosotros en esta presentación, que es el Caribe continental, pues tiene que ver con que para Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y demás, una característica importante es que son ciudades que han tendido a tener tasas de participación más bajas en comparación a lo que sucede, por ejemplo, en Bogotá y en Cali. En consecuencia, uno observa persistentemente tasas de desempleo más bajas en Barranquilla, en Cartagena, ¿cierto? Pero parte de esa explicación tiene que ver con unas tasas de participación laboral más bajas. Y esto es importante porque nos va a indicar que aún teniendo tasas de desempleo más bajas, son ciudades que tienen niveles de pobreza más altos. Digamos, es parte de lo que está ahí, y por lo tanto uno de los elementos a tener en cuenta es que la baja tasa de participación atenúa el efecto sobre el desempleo. Para tratar de entonces de ir llegando a nuestro punto de pensar hacia futuro, pues quisimos revisar, y esta tabla es exclusiva para Barranquilla. Para el caso de Colombia, los resultados son similares. Y lo que quisimos hacer primero fue, bueno, en el periodo 2012-2018, donde, por ejemplo, en Barranquilla la pobreza se redujo en 9 puntos porcentuales, y entre 2012 y 2019 en 8,4 puntos porcentuales, pues ¿qué hay detrás de esa reducción? Un poco para decir, si lo que hemos observado recientemente, qué es lo que está detrás de ese avance favorable en la reducción de la pobreza y cómo la pandemia afecta esa situación. Para eso hicimos una serie de descomposiciones. En esta que está aquí es una descomposición de Shapley del indicador de pobreza. Y lo que yo quisiera señalar acá un poco es que los 9,1 puntos porcentuales que disminuyó la pobreza entre 2012 y 2018, o de los 8,4 entre 2012 y 2019, básicamente la totalidad de esa reducción está explicada por el aumento en los ingresos laborales. Es decir, un desempeño muy favorable en el mercado laboral es lo que ha estado detrás de esa reducción sistemática de la pobreza en Barranquilla, y eso es extensivo a otras ciudades del Caribe. Resultados que tenemos, pero que no estamos mostrando acá. Y otro elemento importante, aunque no tan notorio, tiene que ver con que el número de miembros por hogar que están participando en el mercado laboral es más alto. Entonces también hay un componente demográfico que había ayudado a explicar esa reducción en la pobreza. ¿Qué nos dice esto entonces hacia futuro? Pues básicamente que el choque de mercado laboral tan fuerte que hemos experimentado, que por un lado está aumentando la tasa de desempleo, bajando la ocupación, pero además de forma muy importante aumentando la inactividad laboral, pues va a ser que haya un incremento sustancial de la pobreza, porque es precisamente esos elementos los que de mayor incidencia habían tenido en el pasado reciente en la reducción de la pobreza. En el caso de la desigualdad, nuevamente, digamos, en la desigualdad de ingresos, si bien la disminución en los coeficientes de Gini no han sido tan fuertes en los últimos 8 años, lo que sí es cierto es que por lo menos para el caso de Barranquilla, que es la tabla que está acá, algo que sí se puede decir es que los ingresos laborales, la dinámica del mercado laboral también ha contribuido a una reducción de la desigualdad, por lo menos entre los ingresos laborales. Con eso en mente, entonces, ¿qué miramos hacia adelante? Entonces lo que nos planteamos es como 3 escenarios, y es de forma secuencial, es decir, vamos acumulando intervenciones. Lo que quisimos hacer, bueno, nos enfocamos más en la reducción en el ingreso laboral. ¿Listo? Entonces lo que usamos fue con los últimos datos de PIB, porque eso en últimas nos permite
no hacer una conjetura sobre el impacto económico, sino utilizar ese impacto económico que ya sucedió. Aprovechamos que la información de PIB ahora viene desagregada hasta en 68 actividades y entonces eso nos da una muy buena heterogeneidad sectorial en términos del impacto económico de la pandemia. Esos datos entonces se cruzaron con los datos de ocupación reportados en la gran encuesta integrada de hogares. Entonces lo que estamos diciendo es cuánto se reduce el ingreso laboral de las personas, pues decimos se reduce en lo que se redujo el valor agregado en ese sector económico en que la persona está ocupada. Ese sería el escenario 1. El escenario 2, lo que decimos es pues eso mismo que está atrás, el escenario 1, pero lo ajustamos por la posición ocupacional, porque una de las cosas que más se ha discutido y que es importante es que no todas las posiciones ocupacionales se han comportado de la misma manera. En particular hay algo muy interesante y es que la pérdida de empleo para empleados particulares ha sido superior a lo que se esperaba. Al principio se hablaba mucho sobre el efecto en los cuenta propia y resultó que en empleados particulares el efecto fue sustancial, quizás mayor a lo que se estaba esperando. Entonces eso lo ajustamos. Y el escenario 3, lo que decimos es, bueno, tenemos el escenario anterior y lo que le agregamos es los ajustes por transferencias institucionales. ¿Listo? Es decir, los giros adicionales de familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor y el ingreso solidario. Los datos, entonces, los resultados son en comparación a una situación base. La situación base es el 2019 y para ello nosotros hicimos todos los cálculos de ingreso de acuerdo a las imputaciones de la metodología MESEP, un poco para tener datos que son compatibles con los datos anteriores de pobreza que se han divulgado oficialmente. ¿Qué encontramos? Entonces la primera columna de esta tabla, un poco no tan fácil de digerir por la cantidad de información que tiene, es básicamente aquí están seleccionados unos dominios. En base es la tasa de pobreza o el porcentaje de población en condición de pobreza que estimamos para el año 2019. Y las columnas que siguen es la proporción de personas en pobreza estimadas de acuerdo a cada uno de los escenarios. Entonces, por ejemplo, a nivel nacional, la tasa de pobreza para 2019 la estimamos en 27.5%. Y lo que nos dice en el escenario 1 es que sería solamente con la reducción de los ingresos asociada o de la magnitud correspondiente a la caída en el valor agregado, de acuerdo a los últimos datos revelados por el DANE en cuentas nacionales, pues la pobreza estaría aumentando hasta el 32.1%, es decir, si ese fuese el choque. ¿Listo? 5 minutos, Andrés. Sí, perfecto. Eso significa un retroceso del orden de unos 7 años en reducción de la pobreza en el país. Ahí vamos acumulando. El escenario 2 recoge esa heterogeneidad de impactos entre posiciones ocupacionales y el escenario 3 incorpora entonces las transferencias que realiza el gobierno, es decir, todas esas políticas de respuesta que se han tenido. Listo, y en lo que quisiera hacer énfasis un poco es en la última columna, que es el cambio entre el escenario 3, que es como el más completo, menos la situación base. ¿Listo? Si bien estos números que están acá pues son una mera conjetura bajo una suposición, bajo unos supuestos razonables, uno podría haber obtenido otros números. Parte del interés nuestro no es tanto en estos números tener una estimación súper precisa, porque digamos, todo esto es una conjetura, sino más bien como frente a un choque similar en todo el país, cómo cambian las diferencias entre ciudades. Y entonces en esta última columna lo que vemos es cómo cambian la incidencia de la pobreza del escenario base a la situación 3. Lo que vemos es los puntos porcentuales en los que aumenta la pobreza. Y ahí lo que quisiera mostrar es que no solamente aumenta, digamos, con lo que esperábamos, sino que lo que es muy importante para los debates sobre la regionalización es que en el Caribe continental aumenta más que lo que aumenta dentro o en lo que es en el interior del país, las ciudades grandes del interior del país.
y aún esto sin tener en cuenta las políticas propias que han implementado gobiernos locales. Ahorita hace poco en la charla de Andrés Zambrano, pues él estaba mostrando, por ejemplo, la gran intervención que está haciendo Bogotá, es decir, esa capacidad de Bogotá ampliaría aún más la brecha que estamos observando acá. Voy a pasar acá. Una cosa importante aquí es que cuando tenemos las transferencias, pues las transferencias, digamos, si se dieron cuenta en la tabla, lo que alcanzaron a ver rápidamente es que las transferencias sí mitigan un poco ese aumento en la incidencia de la pobreza. ¿Listo? Pero entonces, si uno mira con más detalle, y aquí lo que se observan son las distribuciones empíricas de los ingresos, aquí lo que yo quisiera llamar la atención es en la gráfica que está del lado derecho, en esa distribución que se ve aquí una masa importante. Esa es la distribución de los ingresos ajustados con las transferencias. Y básicamente lo que nos indica es las transferencias evitan que un montón de gente caiga a la pobreza, pero están justo por encima de la línea de pobreza. ¿Sí? Entonces la pobreza no aumenta más porque las transferencias evitan que eso sea así. Sin embargo, es una cantidad considerable de personas que están justo por encima de la pobreza, es decir, en una condición muy alta de vulnerabilidad y dependen, por lo tanto, de manera muy fuerte de que esas ayudas o de la permanencia de esas ayudas en el tiempo, por un lado, y por otro lado, de la recuperación del mercado laboral. Entonces, con eso, ¿cuáles serían los mensajes de esta presentación? El primero es que la evolución favorable del mercado laboral fue el motor inmediato de la reducción en la pobreza y la desigualdad. Segundo, que el choque estaría haciendo que las ciudades del Caribe continental empeoraran más que las del centro, es decir, eso ayuda en un proceso que venía de disminución de disparidades regionales, empezarían otra vez a abrirse esas disparidades regionales, sobre todo si tenemos en cuenta las capacidades diferenciales de respuesta de las ciudades. La respuesta de Bogotá es la capacidad de respuesta de Bogotá es muy diferente a la capacidad de respuesta de Sincelejo, por ejemplo. Las transferencias tienen un rol importante en reducir el incremento de la pobreza, en mitigar esa situación. Sin embargo, los hogares que no caen en pobreza gracias a esas transferencias quedan muy cerca de la línea de pobreza, entonces hay una altísima vulnerabilidad. Y por lo tanto, entonces la dinámica futura depende, pues por un lado, de la recuperación del mercado laboral, que no es así nada nuevo, pero un elemento muy importante en la discusión que estamos teniendo ahora tiene que ver con la permanencia de las transferencias. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Muy cumplido también con el tiempo, te lo agradezco. Le voy a dar la palabra ahora a Camilo Quintero, que nos va a presentar el trabajo, los efectos de la COVID-19 en las actividades económicas y la fuerza de trabajo en Cartagena. Camilo, como antes, te aviso cuando queden 5 minutos. Vale, gracias, Santiago. Voy a proceder entonces a proyectar mi pantalla y por favor me avisas si se logra ver. Ahí ya lo estamos viendo. Adelante, Perfecto. Camilo. Bueno, primero que todo, agradecer al Banco de la República, a la Red de Investigadores de Economía y a la Universidad de AFIT por abrir estos espacios y permitirnos discutir un poco sobre lo que está pasando desde distintas perspectivas. Nuestro aporte desde la Universidad Tecnológica de Bolívar es un trabajo que está, digamos, en proceso, que muestra resultados preliminares, pero que ayuda mucho a la discusión local y que tiene por título Los efectos del COVID en actividades económicas y la fuerza de trabajo en Cartagena. Es un trabajo que he realizado en conjunto con el profesor Gabriel Rodríguez y Aarón Espinosa, ambos asociados al Instituto Ideas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Brevemente hemos escogido 4 puntos, principalmente en honor al tiempo, que no es mucho, pero el cual esperamos que en una primera parte podamos presentar una introducción sobre el caso de estudio. Luego presente los datos y la metodología, mostremos unos resultados preliminares y finalmente concluyamos con una breve discusión. Bueno, una de las ventajas de estar en esta última sesión, yo creo que para los asistentes ha quedado claro, digamos, que los efectos del COVID-19 en Colombia pues no han sido menores. De hecho, la huella en aspectos económicos es bastante grande y digamos que sobre eso no hay mucha discusión. Ahora, lo que mencionaba Andrés
anterior, en la presentación anterior, es muy interesante en el sentido de que no todas las ciudades responden de la misma manera. Pues, digamos, Cartagena no tiene la misma respuesta que Medellín, que Cali, que Bogotá, ¿sí? Y esto pues hace interesante, digamos que profundizar más en los casos específicos, casos de estudios, y sobre todo en Cartagena porque además hasta hace poco era uno de los epicentros del COVID-19, lo cual llevó a que las autoridades locales establecieran medidas un poco más severas y digamos que no fueron muy eficientes. Si nos damos cuenta, Cartagena era una de las ciudades, no la única, pero sí una de ellas que siempre estaba en últimas a responder a las medidas a nivel nacional en temas de reactivación económica. Entonces eso llevó a que también se ocasionara un efecto acumulado negativo y que se retrasaran mucho los resultados positivos en la ciudad. Algo que se evidencia a nivel local es que Cartagena no cuenta, a diferencia de Bogotá y de otras ciudades grandes, un interés por estudiar los efectos generalizados. Hasta el momento tenemos un resultado de la Cámara de Comercio, pero desde el lado del tejido empresarial y digamos que con un rezago ya de 2 meses, casi 3 en el tiempo, incluso no logra cubrir a abril, que es uno de los meses más de mayor efecto, pero digamos que es lo único que tenemos y con lo que empezamos a estudiar los efectos generalizados en la ciudad. Entonces, en base a ello, el objetivo del trabajo es doble. Nosotros buscamos caracterizar por una parte, mostrar una radiografía de lo que está pasando en el mercado laboral durante la crisis y digamos que también intentamos, no de manera tan sofisticada como los trabajos que se han mostrado de modelos dinámicos, de simulaciones, pero sí intentamos con un modelo econométrico tratar de mirar cuáles han sido los efectos tanto de la pandemia como de las medidas adoptadas para evitar que el virus se propague en la ciudad. Para alcanzar este objetivo utilizamos datos de la gran encuesta integrada de hogares de 2 maneras. La primera de ellas es que para el análisis descriptivo utilizamos trimestres móviles en un formato histórico desde el 2001 y luego para el análisis por grupos de población sí nos enfocamos solamente en el 2020 y en los 5 primeros meses, que es donde tenemos información disponible, para ver qué está pasando ya a un nivel más de grupos sociales. Y luego utilizamos los microdatos de la gran encuesta, pero solamente para el mes de mayo, aprovechando que cuenta con un módulo de afectación sobre el COVID-19. En este sentido, la tabla 1 presenta, digamos que las variables que están directamente relacionadas con las afectaciones en Cartagena. Una mirada así muy rápida nos muestra que en Cartagena, en general, la mayor preocupación o la percepción de preocupación por temas de dificultades se ha hecho para el tema de aprovisionamiento, es decir, a las personas les cuesta conseguir alimentos o productos de necesidad básica, y esto puede estar relacionado con la reducción de la actividad económica y de ingresos que ha sufrido la mayoría de la población y que más adelante vamos a ver cómo ha golpeado esto a los hogares. Para aprovechar esta información, lo que hacemos es agrupar estas variables en 3 categorías. De esta manera, contamos con 3 variables de análisis. Una de ellas es que la persona sufre al menos una dificultad, aquellas que sufren 2 o menos dificultades, y ya digamos que la última categoría, que es cuando las personas sufren de 3 o más de 3 dificultades a la vez, es decir, de manera simultánea. Y bueno, aquí lo que podemos ver es que la mayoría de las personas sufre al mismo tiempo 2 dificultades o incluso menos dificultades. Con respecto a la metodología, no me voy a detener mucho sobre esto porque yo creo que es de conocimiento de la mayoría de nosotros lo que es un modelo de elección discreta binario tipo Probit. Es decir, aquí lo que estamos buscando es medir la probabilidad de que una persona cuente con una dificultad, con 2 dificultades o con 3 o más dificultades. Esa sería nuestra variable dependiente a nivel individual. Y eso lo complementamos con un set de variables de control que especialmente son variables incluidas en la gran encuesta integrada de hogares y que son, o más bien buscan medir el tamaño de la población, la edad, el sexo, es decir, características sociodemográficas en general. Bien, con respecto a los resultados, bueno, solamente para revisar lo que ha pasado antes, se ha mostrado una tendencia estacional durante todos los años en los trimestres, en los primeros trimestres del año, pero ya en el 2020, bueno, evidenciamos que la tasa de desempleo, como lo muestra el gráfico 1, pues ha tenido un aumento progresivo
trimestre a trimestre. Incluso en los últimos 2 ya se ha duplicado la tasa de desempleo en la ciudad. Y digamos que respuesta de ello, o no respuesta, sino consecuencia de ello, ha sido las medidas establecidas por el gobierno local, que han sido bastante severas y que han llevado a la bancarrota y al cierre de muchos negocios y empresas, y que pues esto también ha afectado la demanda de trabajo y ha generado un desequilibrio en el mercado laboral de la ciudad. Los resultados no son peores, incluso para junio se tiene una leve mejoría de 2 puntos porcentuales con respecto a la tasa de desempleo, pero nosotros creemos, no estamos 100% seguros, pero sí tenemos, digamos que mucha inclinación a pensar de que esto se debe a la salida de las personas del mercado laboral. Es decir, las personas dejaron o se cansaron de buscar trabajo y empezaron más bien a apoyar a las tareas domésticas. Por actividades económicas, bueno, lo positivo es que ya las actividades secundarias que antes habían mostrado una tendencia negativa empiezan a mostrar señales de recuperación. Ejemplo, industrias manufactureras, las actividades de construcción, en servicios, las financieras, las inmobiliarias, pero todavía tenemos la ciudad todavía tiene una deuda grande en mirar cómo reactivar el sector turístico. Es decir, las actividades de alojamiento y de servicios de comida continúan por 4º mes consecutivo mostrando una tendencia negativa en el número de ocupados en la ciudad. Avanzando un poco más, es decir, desagregando un poco más los datos, porque si nos quedamos con esta conclusión podríamos incurrir en lo que se conoce como un sesgo de agregación. Lo que hacemos es dividir a la población ocupada por niveles de ingreso. Entonces tenemos a la población desde 0 ingresos hasta más de 2 salarios mínimos mensuales. Y lo que podemos ver es que hasta abril la población estaba concentrada principalmente en la segunda categoría de ingresos, es decir, ganaba entre medio y un salario mínimo al mes. Sin embargo, en abril, digamos que la tendencia cambia y aquí ya la población se concentra mayoritariamente en la primera categoría, es decir, en la más baja. Y de hecho, lo que calculamos aquí es que el 50% de la población ocupada, remunerada en la ciudad, está ganando menos de un salario mínimo, lo cual es preocupante porque quiere decir que el gobierno local no solamente tiene un reto o un desafío con tal de emplear a los que han quedado desempleados, sino también buscar en que los ocupados que mantuvieron su empleo también recuperen su estatus o su nivel de ingreso. ¿Vale? Aquí también tenemos otro desafío y es tratar de incluir a lo informal. Aquí estamos incluyendo solamente al empleo formal, ¿cierto? Y puede que también se esté filtrando algo de informalidad aquí, pero no, digamos, preferimos no mencionarla porque no sabemos a ciencia cierta si está incluido o no. Si llevamos esto un poco más al detalle, por sexo, encontramos que las mujeres participan, o hasta abril participaron menos que los hombres en el mercado laboral. Respuesta de ellos ha sido la gran participación de los hombres desde febrero, pero en los niveles más bajos, es decir, de 0 hasta medio salario mínimo. Eso principalmente. Pero algo Camilo, puntual 5 también. minutos. Vale, Santiago, gracias. Algo puntual es que hemos visto que la brecha en el salario de más bajos ingresos entre hombres y mujeres se ha reducido, ¿sí? Entonces, digamos que esto es, digamos que entre lo negativo, lo poco positivo que se puede resaltar. Bueno, con respecto a los efectos como tal del COVID-19 en la ciudad, destacar simplemente que la pandemia ha afectado hasta junio, que es donde están los datos disponibles, a 3 de cada 4 personas en el mercado laboral. Principalmente los hombres son los que más se han afectado, pero las mujeres también, digamos que exhiben una tendencia negativa de afectación por el tema de bienestar subjetivo, es decir, se sienten más solas, se sienten más deprimidas, preocupadas. También son las que han perdido en mayor proporción la fuente de ingresos, que aquí podemos estar hablando también de informalidad aproximadamente, y también la suspensión sin remuneración del contrato de trabajo. Por ciudades, Cartagena sigue liderando en 2 categorías, es decir, todavía hay reducción de la actividad económica en comparación con las principales ciudades, las que se han visto más afectadas por el COVID-19. Y también parece que las medidas de confinamiento han puesto importantes barreras para ejercer o para buscar o empezar un negocio. Bien, a continuación brevemente voy a presentar los resultados del modelo econométrico, del modelo binario tipo Probit, y simplemente resaltar que estos resultados, digamos que apoyan los resultados estadísticos descriptivos que hemos mostrado hasta el momento.
Principalmente los hombres son los que se afectan más por la pandemia, digamos, en términos de percibir dificultades. Algo que me gustaría mencionar es que, bueno, las personas que han trabajado con los modelos tipo Probit entenderán que los coeficientes por sí solos no dicen mucho, entonces lo que calculamos aquí es el efecto marginal, es decir, si soy hombre, cuánto voy yo a sufrir o cuál es la probabilidad yo de sufrir una dificultad, 2 o menos o incluso 3 o más. Y lo mismo con las demás variables de edad, de capital humano y de ocupación o desocupación. Bien, entonces, con respecto al sexo, bueno, los hombres, como ya lo había mencionado antes, son los más afectados. Por edades, parece que en términos generales, pues las personas de más edad son las que sufren más dificultades, las que tienen un capital educativo mayor, es decir, más educadas, también sienten o perciben menos dificultades con temas de, digamos, de afectación de todo tipo. No quiere decir solamente el mercado laboral, sino de abastecimiento, de pagos de compromisos contractuales, de buscar o empezar un negocio, de bienestar subjetivo, es decir, todas las variables que hemos listado anteriormente. Bien, para terminar, yo creo que me quedan como 2 minutos y medio y lo quiero aprovechar en la discusión, porque hay varias cosas que quedan en el tintero, es decir, hay cosas que quedan por mejorar, por reforzar en este trabajo, pero inicialmente este trabajo busca mostrar los primeros impactos que ha tenido la crisis, pero también las medidas que ha adoptado el gobierno local para evitar el peor escenario. Y lo que vemos es que nuevamente en Cartagena, como en otras ciudades, y como se ha mencionado en las presentaciones, las personas más vulnerables o más pobres son las que se han afectado más por esta pandemia. Los hombres también se afectan en mayor medida porque han respondido ante la crisis o la reducción de ingresos de los hogares, participando más en el mercado laboral. Estos resultados son, digamos que, apoyados por el ejercicio empírico y se le agregan 2 variables, la de capital humano y edad, que han sido ampliamente abordadas en la literatura internacional y que apoyan, digamos que, estos resultados. Bueno, por ciudades, el Cartagena sigue, digamos que liderando en algunas categorías. Todavía se perciben muchas barreras por parte de las personas para trabajar, para empezar un negocio o para continuar las actividades que había dejado antes de la pandemia, en términos relativos. Entonces esto también es un reto porque hay que pensar muy bien si es que las medidas que se han establecido para contener el virus son eficientes o en lugar de propiciar un bienestar lo que están es empeorando el bienestar económico de las personas. Esto nos pone en el contexto de que Cartagena debe empezar a poner en marcha el plan de reactivación económica que ya se ha discutido y está sobre la mesa. Algunos retos es que, bueno, queremos incluir los módulos de hogares que no están disponibles de la gran encuesta integrada de hogares y también analizar otras variables o la pertinencia de ellas, incluso incluir otros meses para componer un pseudo panel y ver cómo funciona esto en el tiempo y comparado con las demás ciudades. Eso sería todo. Perfecto, Camilo. Muchas gracias por tu presentación muy interesante y también por el cumplimiento en el tiempo. Entonces, para cerrar esta sesión de presentaciones, recuerden que luego tenemos 15 minutos de preguntas. Ya hemos recogido varias, pero los quiero volver a invitar a que sigan allí participando. Le voy a dar la palabra a Leonardo Bonilla, nuestro co-host del Banco de la República, para que por favor, Leo, le des con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Te aviso cuando falten 5. Listo, perfecto. ¿Ahí ven mi pantalla? Ahí la vemos. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Este trabajo que les voy a presentar es un trabajo preliminar que hemos venido dando 2 equipos de investigadores del Banco de la República, del Grupo de Éxito, utilizando los datos del Grupo de Éxito para comprender un poco la evolución del consumo de los hogares. Y digamos que este es un tema, a lo largo del día hemos visto efectos macro y algunas estimaciones microeconómicas del efecto de la pandemia, una cantidad de variables, incluyendo la producción, el mercado laboral. Estos 2 gráficos reflejan la magnitud del golpe, ¿cierto? Pero hasta ahora, digamos, se conoce relativamente poco de lo que efectivamente ha sucedido en términos del consumo. Y una de las dificultades para medir esto es que los datos de consumo, por ejemplo, los datos agregados se demoran más tiempo en producirse, por lo menos con suficiente detalle para que nos permita hacer un análisis y no hay tantas fuentes de información sobre este tema.
Cuando vamos y miramos los trabajos que se han hecho en otros países sobre esto, pues, por ejemplo, este es el de Chetty et al. De Estados Unidos, lo que vemos es que la caída en el PIB efectivamente se vio reflejada en una caída gigantesca en el consumo. Y ellos lo que usan para verlo en Estados Unidos son los datos principalmente de las tarjetas de crédito y débito. Pero una de las cosas interesantes de este trabajo es que la caída no ha sido homogénea, digamos, si uno compara por sectores, en el panel de arriba a la derecha, lo que es una caída gigantesca en los servicios de alimentos, en restaurantes, mientras que en retail, en los supermercados, las ventas al por menor, la caída no ha sido tan grande como uno hubiera esperado. Otros los resultados, digamos, interesantes de Chetty para Estados Unidos es que hay una heterogeneidad grande de ingresos. Entonces, en el caso de Estados Unidos, la caída más grande y persistente se da en los ingresos altos, mientras que en los ingresos más bajos, pues hay una caída en el gasto, pero es relativamente pequeña y se compensó bastante rápido y en gran magnitud por los subsidios que dio el gobierno de Estados Unidos. Entonces vamos a ver un poco en Colombia. La idea es ahora ver un poquito qué pasó en Colombia y para eso vamos a usarlo en el grupo de éxito. La primera gran ventaja de estos datos es que se miden prácticamente en tiempo real, a diferencia de otras fuentes de información. El grupo de éxito además tiene una participación de mercado enorme en Colombia, es la gran superficie más grande del país a través de sus diferentes filiales, más o menos 30% del top 10 de los supermercados. Tiene una cobertura nacional, tiene ventas de más o menos todos los segmentos de mercado y digamos que para algunos de nuestros análisis nos sirvió que hubiera una altísima desagregación. Podemos básicamente seguir a nivel de producto las ventas y esto nos va a ser útil, por ejemplo, para construir una medida de consumo real. Esta información, por supuesto, pues va a ser a efectos prácticos complementaria a otras medidas de consumo que con el tiempo vamos a poder explotar más ampliamente, como por ejemplo las cuentas nacionales del dato. Comenzamos acá por la categoría mercado. Estos son básicamente todos los productos de alimentación, aseo, que uno contempla normalmente en su mercado para el hogar. No está en esta categoría ropa, electrodomésticos y otros ítems del hogar. ¿Vale? Entonces esto de verdad es lo que nosotros llamaríamos, lo que uno incluiría en algo que se llame hacer mercado. Lo que vemos en el gráfico es el cambio entre el año 2020 y el año 2019, semana a semana, y se pone en términos reales tomando como base el precio de cada uno de los productos en la primera semana del año 2020. Entonces acá, digamos, no hay ninguna distorsión por cambios en precios que se hayan presentado. Y lo que vemos es, la semana 11 es el comienzo de las cuarentenas en Colombia. En ese punto hay un aumento importante en ventas en el mercado. Probablemente todos nosotros salimos a hacer mercado en la semana antes o en la primera semana de la cuarentena pensando que íbamos a necesitar estar guardados unos días y que tocaba tener suficientes productos para no tener que volver a salir en un tiempo, pero de manera interesante, digamos, incluso comparando con el año 2019, las ventas no cayeron demasiado en lo que siguió de la cuarentena. Solamente empezaron a caer de una manera sustancial a partir de la semana 25, que fue la que siguió al primer día sin IVA, y de ahí en adelante se mantienen un poco por debajo de la tendencia del año anterior. Entonces, un poco como en Estados Unidos, este tipo de comercio, el retail, no tuvo una caída tan fuerte como la que inicialmente yo hubiera pensado, por ejemplo. Y si llegamos a una caída es solamente alrededor de la semana 25, que es finales de junio, si mal no es, sí, creo que es finales de junio. Cuando desagregamos este gráfico por regiones, entonces en el éxito construyeron 4 regiones básicamente: Antioquia, Eje Cafetero, Centro, Pacífico y Atlántico, que son los departamentos de la región Caribe. Vemos que los primeros 3 tienen un comportamiento muy similar y el único que empieza desde muy temprano a los demás es la región Atlántica. Fíjense que desde la semana 9 empieza a tomar un rezago con respecto a las demás regiones y con respecto obviamente al consumo de 2019, que es como está construido este gráfico, y es un rezago que solo se ha venido ampliando a lo largo del tiempo. Creo que esto merece, digamos, un poco más de análisis
parte de la historia puede ser que efectivamente 2 de las ciudades de la región Caribe estuvieron entre las más golpeadas por el virus. Pero si fuera solo esta la explicación, pues esto debió haber empezado hacia la semana 15, 16, cuando se empezaban a abrir esas brechas tan grandes entre regiones en términos de contagio. Entonces sospechamos que también, dado que arranca muy temprano, puede haber también algo del efecto del turismo que muy rápidamente se contrajo, y esta es una región que depende muchísimo del turismo. Ahora, cuando pasamos a otras categorías, como por ejemplo ropa, ahí sí vemos una caída grande y persistente de las ventas. Esta caída arranca en la semana 11, precisamente en la semana en que comienzan las cuarentenas, y la recuperación, si bien se ha venido dando, no ha sido completa. Hay unos picos de ventas que coinciden con el Día del Padre, el Día de la Madre y el primer día sin IVA, pero en términos generales seguimos muy por debajo de las ventas que se han visto el año pasado. Entonces es un sector que no se ha recuperado totalmente, incluso en el mismo análisis por hogar y electrodomésticos. Lo que vemos es un repunte, una caída muy similar cuando comienzan las cuarentenas, pero un repunte relativamente importante en el primer día sin IVA en particular. Un repunte que se dio más o menos en todas las regiones, aunque hay que decir que, por ejemplo, la región pacífica tuvo un consumo de estas dos categorías mucho menor que otras regiones como Antioquia y Eje Cafetero, Centro, incluso Atlántico, que estuvo muy rezagado en categoría mercado, pero por ejemplo en este tipo de categorías ha mantenido su consumo a la par o incluso por encima que las otras regiones del país. Entonces, digamos, para comprender un poquitico mejor y teníamos mucha curiosidad de qué pasó con el mercado como alrededor de las cuarentenas, en las primeras semanas de las cuarentenas, lo discriminamos por producto, y lo que vemos en este gráfico son unos productos como característicos del consumo de los hogares, que son un buen reflejo de ciertas canastas, y lo que nos muestra el gráfico es que, bueno, primero está en un moradito como claro el papel higiénico. Ahí reconocen claramente en la semana 9 y después otra vez en la semana 12 el episodio del papel higiénico, ¿cierto? Pero también vemos alrededor de la semana 12 un pico gigantesco en arroz, en atún, en este tipo de productos que son no perecederos, que son algunos de ellos enlatados, que son productos que se pueden preservar bastante con el tiempo. Mientras que otros productos como el pollo, por ejemplo, como los huevos, no tuvieron un aumento tan grande. La interpretación es que realmente la gente, de nuevo, preveyendo que va a tener que quedarse en casa durante un tiempo, hizo un mercado de productos pues un poquito más abundante de productos no perecederos y menos abundante de productos perecederos. Ahora, cuando empezamos a diferenciar esto por niveles de ingreso, eso es lo que hacemos en este gráfico, lo que vemos es que no todos los estratos reaccionan igual. Voy a hacer una aclaración antes de explicar lo que hay en el gráfico. Digamos que acá en el lo que hacemos es mirar los estratos por el estrato del vecindario de la tienda, del supermercado. Todavía no podemos hacerlo de una manera suficientemente confiable con el cliente en particular, con el estrato del cliente. Estamos trabajando en ello, pero si uno mira el estrato del vecindario en el que se encuentra la tienda, esa es una relativamente buena proxy del nivel de ingreso de los consumidores en la mayor parte de los casos. Eso sí lo validamos, y en general es una buena proxy del nivel de ingreso de los consumidores. Y lo que vemos es el aumento en gastos en la categoría de mercado. En la semana 11 fue común a todos los estratos, pero de ahí en adelante se ha venido abriendo un poquito, y sobre todo a partir de la semana 21 se ha venido abriendo la brecha entre el estrato 1 y 2 y los estratos 3 a 6. Entonces 5 minutos, Leo. Vale, perfecto, gracias. Esto lo que nos está ya es enviando, digamos, una interpretación sin ninguna, digamos, sugestiva por ahora, es que lo que estamos empezando a ver es un desgaste en los ingresos de los estratos 1 y 2, mientras que los estratos 3 y 4 han podido mantener su consumo, por lo menos de mercado, un poco más. Esto es sugestivo porque obviamente no podemos hacer una afirmación tan categórica a partir de estos datos. Es posible que simplemente hayan ido a comprar a
a otro tipo de comercio que no hace parte del grupo éxito. Bueno, hay una serie de razones, pero realmente lo que vemos es que en comparación al año 2019 y en comparación a los demás estratos, el grupo 1 y 2, cada vez se está consumiendo menos en el mercado. Ahora, si hacemos el mismo análisis por otras categorías como ropa, también vemos algunas brechas. El 1 y 2 también se rezaga un poco con respecto al 3 y 4, pero en este caso también el 5 y el 6 se rezaga desde el comienzo de la recesión. Hay que decir que el estrato, digamos, las tiendas de estrato 5 y 6, la venta de ropa tampoco es el fuerte, pero, por ejemplo, son carullas, entonces en los carullas pues no se vende tanta ropa, ¿cierto? Pero aún así se está viendo como en comparación con el promedio, con el total nacional o con los estratos 3 y 4, la venta de ropa también está rezagada en ese segmento. Cuando miramos electrohogar, que vemos es que todos los estratos tuvieron una caída importante al comienzo de las cuarentenas y en la recuperación todos subían más o menos al mismo ritmo hasta el primer día sin IVA, en el que los estratos 1 a 4 fueron los principales protagonistas digamos, de las ventas durante el día sin IVA, mientras que el estrato 5 y 6 tuvo una concurrencia, digamos, mucho menor en este día. En el segundo día sin IVA, el estrato 5 y 6 sí tuvo de nuevo un lugar un poquito más protagónico, pero fíjense que el segundo día sin IVA, en todo caso, las ventas fueron mucho menores que las del primero. Bueno, otro tema que nos interesaba con esta información era ver cómo estaban pagando. Digamos, siendo Banco de la República, es muy importante para nosotros ver el comportamiento de los medios de pago y es muy interesante ver que en general sí ha habido una sustitución importante de efectivo por medios de pago electrónicos. En particular, el protagonista es el aumento de los pagos con tarjeta de débito. La tarjeta de crédito tiene auges alrededor de la primera semana de la cuarentena y en el primer y segundo día sin IVA, pero no son aumentos tan grandes y son muy focalizados, mientras que la tarjeta de débito ha aumentado consistentemente durante este periodo y ha reemplazado incluso más que proporcionalmente la caída que vemos en el uso de efectivo. Esperamos obviamente que si esta tendencia se mantuviera, esto sería una muy buena noticia en el sentido de que estamos pues, presenciando una bancarización importante de la población. Es posible que esto se revierta en la medida en que las medidas de bioseguridad y el miedo a usar efectivo se reduzcan. Una pregunta abierta hacia el futuro. Queríamos saber un poquito más sobre quiénes son los que empezaron a usar más tarjeta de débito y reemplazaron el efectivo por tarjeta de débito. Es que si bien en los estratos altos de 3 a 6 es donde más se ve este aumento de la tarjeta de débito y esta baja en el uso del efectivo, incluso en los estratos unidos se ve algo de eso. Parte de lo que estamos viendo acá puede estar en los estratos unidos, puede estar explicando por el hecho de que muchos de los subsidios del gobierno se están dando por medios electrónicos, entonces es normal que vayan y con ese mismo medio paguen en el supermercado, pero en todo caso parece una buena noticia que incluso en los estratos unidos estemos presenciando un aumento en el uso de los medios de pago electrónico. Fíjense que en estrato 1 y 2 también en el día sin IVA un aumento particularmente grande de la tarjeta de crédito, cual nos sorprendió en los 2 días sin IVA. Lo cual, pues de nuevo, parece ser una señal de bancarización interesante para el país. Ahora, en la última pregunta empírica que queríamos responder en esta presentación es, cuando se hace un pago en tarjetas de crédito, uno hubiera podido pensar que la gente ante un choque en ingresos esté difiriendo las cuotas, está difiriendo los pagos a más cuotas. Lo que nos están mostrando los resultados es que no, en este gráfico comparamos un viernes, lo que llamamos un viernes común, es el promedio de varios viernes que no tienen nada de particular, no hay descuentos y no hay días sin IVA ni nada de eso. Esto es un previo a la cuarentena, después el primer día de aniversario de éxito y el día sin IVA. Y vemos que en general las amortizaciones de las tarjetas de crédito son casi idénticas. Entonces, ni el choque en ingresos producto de las cuarentenas o producto de la pandemia en general, ni las promociones como las del día sin IVA, pues las promociones, bueno, los días especiales como lo son el día sin IVA han generado cambios importantes en las cuotas a las cuales se amortizan los créditos cuando se paga con tarjeta de crédito.
Entonces, bueno, unas opciones generales. En la categoría de mercado hay un pico de ventas importante al comienzo de la cuarentena y después a partir de junio se comienzan a ver unas reducciones en ropa y electrodomésticos. Sí se ve un choque inicial grande y poco a poco se han venido recuperando con fechas especiales como el Día de la Madre y del Padre y el Día Sin IVA en particular, el primer día sin IVA. Hay unas brechas regionales que comienzan a abrirse, en particular en la región Caribe está sistemáticamente en rezago con respecto a sus mismas observaciones el año anterior a lo que se ve en las demás regiones del país. Estas categorías, en la categoría de mercado que nos preocupan en particular a partir de junio, están concentradas en los Estados Unidos, lo que puede estar mostrando reflejando una caída en los ingresos y se acabaron los ahorros y empieza, digamos, a golpear el consumo, el choque del mercado laboral. Pasando a medios de pago, encontramos una sustitución muy interesante de efectivo por tarjetas débito, principalmente tarjetas débito. Las tarjetas de crédito crecen en eventos especiales, pero no tanto como hubiéramos pensado. Y finalmente, cuando usan las tarjetas de crédito, las siguen usando igual que antes en términos del número de cuotas, cual pues realmente yo hubiera esperado que se ampliaran los plazos de pago, dado los choques de liquidez que la mayor parte de la gente está enfrentando en este periodo. Este es un trabajo, como les dije al comienzo, en progreso. Lo que estamos haciendo ahora es armar un panel de clientes recurrentes. La idea es poder no solamente ver las ventas totales o las ventas por categorías o por tiendas, sino también coger un panel de personas que sabemos sus patrones de consumo antes de la cuarentena y ver qué pasó con ellos en el tiempo. Entonces creo que esto nos va a permitir resolver varias preguntas interesantes que tenemos hacia adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Leo, y muchas gracias a todos. Hemos recibido varias preguntas. Hay, digamos, unas que van dirigidas a las primeras presentaciones y hay unas en particular que van dirigidas a esta última, Leo. Entonces, voy a elaborar sobre estas últimas que te enviaron para que termines allí y luego pasamos a las otras preguntas. Estas preguntas las hace Hernando Vargas del Banco de la República. Están allí en el chat y la demanda de efectivo ha aumentado mucho más que los depósitos bancarios. ¿Cómo conciliar esto con los resultados? Voy a leértelas hasta el final para que tomes nota allí y las contestes. Lo siguiente es los estratos bajos posiblemente hacen mercado en tiendas. Esto puede introducir sesgo y explicar el gran aumento en la demanda de efectivo. Y lo último que menciona es si se puede contrastar con otras fuentes de información de alta frecuencia como la proveniente de los bancos, porque los resultados, digamos, son muy interesantes, pero sería interesante contrastarlos. Entonces, Leo, te vuelvo a ceder la palabra para que elaboremos sobre estas preguntas y luego vamos a las preguntas que van al resto. Bueno, muchas gracias. Todas buenas preguntas. La primera es un tema que nos tiene pensando al equipo que está trabajando con estos datos. Nos sorprendió un poco lo que vimos. Efectivamente, la demanda de efectivo ha aumentado mucho. No tengo una buena respuesta para esto. Parte de nuestras sospechas tiene que ver con la segunda pregunta y es otro tipo de consumo, digamos, y digamos que una de las razones por las cuales queremos hacer el panel de consumidores frecuentes, recurrentes del éxito y del grupo en general, es que hasta ahora lo que hicimos fue saber cuánto venden. No sabemos necesariamente quién está comprando y si hay un cambio en la selección de los compradores. Si, por ejemplo, los estratos bajos están reduciendo su consumo, no necesariamente refleja una reducción total del consumo de ese grupo de población, sino que de pronto migraron, como dice Hernando Vargas, a las tiendas o a otro tipo de mercados alternativos. Entonces, de lo que estamos viendo puede ser eso y por eso realmente consideramos que es importante, digamos, hacer este análisis a partir de un panel de consumidores que nos permita dar una respuesta más acertada. Y sí, definitivamente los datos de los bancos son fundamentales para contrastar esto. Creo que hay personas que están comenzando a trabajar con esta información para tener digamos, los datos de los bancos sería un poco más parecido a lo que hizo Chetty en Estados Unidos y creo que nos daría una visión interesante de lo que está pasando ahora en un país como Colombia en que se usa tanto efectivo. Esos tienen esa limitación, que no podemos realmente saber cómo gasta la gente en efectivo
y tiene el sesgo de cuánto están gastando en efectivo y cuántos por medio electrónico. Entonces, digamos, todas las fuentes de información tienen su ventaja en particular. Esta nos permite reflejar un segmento importante del retail y sus consumidores, y la de los bancos nos va a permitir saber un poco cómo están gastando los que están gastando con medios electrónicos. Gracias. Perfecto, Leo, muchas gracias. Bueno, esta es una pregunta que se presentó, digamos, de manera reiterada para varios de las otras presentaciones. Entonces, yo voy a empezar con Mauricio para hacérsela a él, pero quiero que el resto, si tiene alguna, digamos, punto para complementar, lo haga, porque esto tiene que ver con el empleo, ¿sí? Hay, digamos, varios temas alrededor del empleo. Lo último que vimos en el panel anterior fue la presentación de Andrés Zambrano, en donde mostraba efectivamente, como mencionaron, la gran capacidad de Bogotá para, digamos, reaccionar a esto. Y lo que empezamos a ver es que en Antioquia muchas empresas cerraron, que en Barranquilla es muy importante, digamos, el empleo para reducir la pobreza, y empezamos a encontrar, digamos, una cantidad de regiones en donde eventualmente la destrucción de empleo, digamos, va a ser muy difícil de revertir, y en donde va a haber una menor capacidad, digamos, de recuperación. Entonces, la pregunta con un punto añadido que quiero hacer yo, Mauricio, es primero como un poco tu visión de lo que va a pasar con el empleo el próximo año, porque hay empleos que ya se destruyeron. ¿Qué expectativas hay de que se vuelvan a generar? Por ejemplo, a partir de las empresas que ustedes encuestaron, ¿qué esperanzas hay de que vuelvan a abrir puestos de trabajo y demás, si tienen información sobre esto? Y lo segundo es un poco qué se puede hacer, porque yo creo que en alguna medida el Estado podía intervenir para evitar la destrucción de empleo, pero una vez se da la destrucción es mucho más difícil incentivar una nueva creación. Y aquí va a depender mucho la capacidad local. Entonces, dado que este es un problema que comparten todos, quiero, Mauricio, tal vez que nos cuentes tu visión de lo que ves en Antioquia y luego darle la palabra a alguno de los otros panelistas para que nos cuente su visión de lo que vio en otras regiones. Adelante, Mauricio. Sí, Santiago. Básicamente, lo que nosotros logramos obtener, la información que capturamos, nos permite conjeturar que la situación para el próximo año no va a ser nada fácil. Difícilmente muchas de las empresas que cerraron podrán reactivarse nuevamente. ¿Sí me escuchan? Sí, ahí te estamos escuchando, adelante. Santiago, ¿me escuchas? Adelante, Mauricio, sí. Mauricio, ¿me estás escuchando? Ahí te estamos escuchando. Es que parece que tanto tú como Mauricio tienen un poco de problemas de conexión en este momento. Sí, puede que seamos ambos. Démosle un segundito a Mauricio a ver si logramos recuperarlo. Mauricio. Bien, creo que no. Entonces, bueno, pues digamos, dado que la pregunta creo que sirve a todos, me gustaría extendérsela en el mismo sentido a Camilo Quintero para que tal vez nos cuentes un poco desde tu perspectiva cómo ves esto, o sea, qué puede hacer el Estado frente a la destrucción de empleo y un poco desde Cartagena y Bolívar, qué se podría hacer allí. ¿Me escuchas, Santiago? Sí, Camilo, adelante. Vale. Sí, es una pregunta, digamos, complicada porque, bueno, no sabemos cuánto más vaya a durar esto. Es decir, una vez termine el choque exógeno que ha introducido la pandemia,
pues tenemos el efecto de cómo responde el Estado frente a esto. Y lo que tenemos aquí desde la perspectiva local en Cartagena es que el nuevo gobierno ha estado bastante restrictivo a las medidas que se han dictado a nivel nacional. Es decir, todos sabemos que a nivel nacional se han buscado reactivar de manera, digamos, paulatina algunos sectores económicos y pues a nivel local se ha retrasado mucho eso. A mí lo que me preocupa, y bueno, yo creo que hablo por la mayoría de las personas que han discutido esto a nivel local, es cómo reactivar el turismo. Porque es uno de los sectores que más ha impactado y el que más se va a demorar en recuperar. Yo he visto, por ejemplo, que ya el sector de las manufacturas, el sector de la construcción y otros servicios, digamos que de comercio, ya han empezado a reactivarse. Digamos, en términos generales, hay algunas pérdidas de empleo, pero en comparación con antes, que por ejemplo, con abril, que fue uno de los meses más drásticos, ya se ha visto una recuperación. Pero sin duda yo creo que el principal reto está en el empleo y cómo recuperar la confianza tanto de las personas que trabajan como de las personas que quieren ir a visitar nuevamente o quieren venir nuevamente a visitar a Cartagena. Solamente algo muy pequeño para terminar, y es que ya se ha puesto en marcha un plan de reactivación económica. Es decir, ya hay sobre la mesa un plan de reactivación que, digamos, integran a las universidades, a los gremios, a instituciones públicas. Y bueno, la esperanza está en que los programas ahí vinculados, que además están en concordancia con el plan de desarrollo, pues ayuden a mitigar los efectos del empleo y que también pueden ayudar a ponerle un freno al crecimiento de la pobreza y la vulnerabilidad. Muchas gracias, Camilo. Mauricio, estás de vuelta, entonces si quieres compartirnos tu respuesta. Estás en mute. Perfecto. Conexión. Les decía que nosotros no somos muy optimistas frente al próximo año. No creemos que la recuperación de la economía se dé en forma de V, como algunos pues quisiéramos. Va a ser más lento en la medida en que muchas de las empresas que han cerrado difícilmente van a lograr abrir nuevamente o a final de año o el próximo año. Y esto básicamente tiene que ver con el hecho, no logré mostrarlo pues por el tiempo, pero muchas de las empresas, tanto algunas que cerraron como otras que están funcionando, han adquirido unos compromisos y unos endeudamientos que no les permiten contar con un flujo de caja, digamos, que facilitara una reactivación económica. Adicionalmente, el hecho de que parte importante de los empleos que se perdieron corresponden a informales y pues son personas que, si bien la flexibilidad ahí para el enganche en el mercado puede ser un poco más ágil, las mismas restricciones que tenemos hoy en materia económica dificultan pues su acceso o su incorporación al mercado de trabajo. Entonces, en ese sentido, la recuperación no va a ser tan rápida como uno quisiera, con lo cual la tasa de desempleo con la que el próximo año seguramente pues van a estar por encima o sobre los 2 dígitos y tal vez el próximo año alrededor del 14-15%. Finalmente, en cuanto a la participación gubernamental, nosotros creemos que justamente allí puede haber un mecanismo de salida. Los programas de obras públicas e infraestructura pública, la creación de infraestructura pública puede ser un mecanismo que contribuya sustancialmente en la reactivación, al igual que otros programas que faciliten el autoempleo en grupos vulnerables como el de los informales o las mujeres. Muchas gracias, Mauricio. Ya estamos sobre el tiempo, pero entonces quiero darle un minutico a Pavel para que nos cuente su visión desde el Valle y luego Andrés para que nos cuente su visión desde Barranquilla de un poco qué puede seguir pasando con el empleo y qué pueden hacer, digamos, los gobiernos locales para solventarlo. Entonces, adelante, Pavel, corto un minuto, por favor. Sí, no, aquí la situación es una situación de desafío global. Sabemos que probablemente venga un proceso de recuperación que va a ser más rápido en el crecimiento económico que en el empleo, justamente porque los sectores que son intensivos en contacto físico probablemente son sectores que se espera que sí tengan una recuperación, pero que en unas dimensiones relativas menores que antes de la pandemia. Entonces va a haber un proceso que no es solo un tema de incentivos económicos desde el lado de la demanda, sino que tiene que haber
apoyos para esta reestructuración del empleo desde estos sectores que probablemente queden más pequeños hasta hacia otros sectores que probablemente tengan mayor demanda, mayor crecimiento, todo lo que tiene que ver con la economía digital. Entonces, es un tema no solo de demanda, sino un tema que también tenemos que considerarlo desde el punto de vista estructural. Perfecto, Pavel, muchísimas gracias. Andrés Vargas, para que cerremos un minutico allí también con tu visión de esto y luego damos espacio para el cierre. Bueno, muy buena pregunta, hacer un poco de futurología. En el caso de Barranquilla, una cosa interesante es que la tasa de desempleo aumentó menos que lo que aumentó para otras ciudades. Eso básicamente tiene dos razones de ser. Uno, la alta presencia de la baja participación laboral, por un lado, y por otro lado, que la economía, si bien ha tenido un muy buen desempeño, el mercado laboral pues sigue teniendo una alta informalidad. Entonces, hacia futuro, lo que uno ve por un lado es que la respuesta en términos de empleo desde el lado de la informalidad ha sido menor que en el lado de la formalidad, es decir, se han destruido más empleos en el sector formal que en el informal. Sin embargo, en los sectores informales se caracterizan por tener, pues sí son más flexibles en todo caso, pero también tienen unos ingresos más bajos. Entonces yo creo que la preocupación grande en Barranquilla un poco no gira, pues sí gira alrededor de la tasa de desempleo como tal, pero sobre todo en la generación de empleo formal y el aumento de los ingresos para que si bien la gente sigue trabajando, tenga unos ingresos más altos y podamos recuperar lo que estamos perdiendo en avances en reducción de la pobreza. Perfecto, Andrés. Te agradezco mucho por tu respuesta. Les doy las gracias a todos los participantes y a las preguntas que nos dirigieron. Voy a darle la palabra ya a Adriana, a César y a Mauricio para que cierren. Y de nuevo, pues muchas gracias a todos. Gracias, Santiago, y a todos nuestros presentadores. En este momento le cedo el micrófono a Lucía Arango y a César Tamayo del Banco de la República y a César Tamayo de la Universidad EAFIT. Adelante, Lucy. Bueno, Adri, muchísimas gracias. Yo quería cerrar este evento dando las gracias al equipo de AFIT, al equipo del banco, a todas las universidades que postularon sus iniciativas y a las personas que participaron con sus preguntas y inquietudes. Este seminario de verdad fue muy enriquecedor. Es un ejemplo muy tangible de lo que la red quiere hacer y lo que ha buscado todo este tiempo y lo que seguirá buscando, que es la cooperación académica. A diferencia pues, de otros esfuerzos, este seminario pretendía centralizar y dar voz a las universidades y narrar sus hallazgos científicos y académicos. Convocamos 22 universidades que hoy pertenecen a la red, recibimos todas estas 27 iniciativas de 18 instituciones y de verdad estamos muy agradecidos. Todo lo que ustedes vieron acá hoy es el esfuerzo de lo que se está haciendo y esperamos contar con ustedes y con su participación en futuras ocasiones. Estén muy pendientes, de verdad, muchísimas gracias. César, tienes la palabra. Gracias, Lucía. Muy brevemente para despedirnos y agradecer también. Ha sido pues una jornada súper, pues muy intensa, como vieron, pero súper estimulante. Hemos hablado pues desde, no sé, mercados laborales, efectos en el crimen, macro. Hemos hablado pues de todo todos las múltiples dimensiones que tiene el impacto de esta gran pandemia. Entonces, pues ha sido muy intenso, muy estimulante. Creo que de aquí estos trabajos se van pues se beneficiaron mucho, conocimos lo que están haciendo los demás y van a salir como nuevas sociedades, nuevos proyectos. Para eso son estos eventos de la red, como decía Lucía, y en nombre de la Universidad de AFIT, pues agradecer nuevamente a todos, al banco y a la red por invitarnos y proponernos ser el host virtual, digámoslo, de este congreso, a los asistentes que hasta esta hora pues tenemos
71 personas conectadas. Eso pues para un día tan intenso es mucho. A las universidades, por supuesto, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Norte, la Universidad Javeriana de Bogotá, Javeriana de Cali, los Andes, la Universidad del Rosario, la Tecnológica de Bolívar, la Universidad Nacional y bueno, claro, la Universidad de AFIT. Y a todo el equipo de la Universidad de AFIT y por supuesto al Banco de la República, al gerente, al subgerente Mauricio, al gerente Hernando Vargas, que tenemos el gusto de tenerlo aquí, y a todos los del equipo del Banco de Medellín también. Y bueno, de Cali, el doctor Carranza, y a todos, a Carlos Medina y Cristian Pozo, en fin, son muchos los que hicieron esto realidad. Muchas gracias, espero que nos veamos en el próximo evento de la red y bueno, que tengan un buen fin de semana. A todos muchas gracias, feliz tarde, cuídense mucho.